vamos a hablar sobre el camino hacia la felicidad. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, en la publicación había alguien dibujando una carita alegre y había fe en mayúscula, felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué creen que vamos a hablar? Vamos a hablar de la fe. Antes de empezar a hablar de la fe, a todos ustedes se les entregaron una ficha. ¿Quién no tiene la ficha? Levante la mano, por favor. Y si usted no tiene también si no trajo con qué escribir, también pídale ahí a hermana Miriam, ella tiene lápices que le pueden proveer. Con B de vuelta, se los agradezco, al final del servicio a Miriam también. Aquí Boris también no tiene de este lado, allá atrás, Santiago, ¿tú ya tienes? Santiago, ahí los de ahí atrás, por favor. Ahora aquí así estemos todos respaldados con la actividad que vamos a realizar. Bueno, vamos a entrar en materia, así que nuestra base bíblica va a ser Mateo 14, es que si por favor sacan sus aparatos electrónicos y busquemos nuestra Biblia. Y si usted tiene Biblia en físico, también saque su Biblia en físico. Y vamos a ir a base bíblica Mateo 24, por favor. Y vamos a leer desde el verso 22. Ahorita vamos a leer el verso 22, 23 y 24. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Punto número 1, la fe implica acción. Ahora, en su ficha que le dieron, la primer casilla dice sueños que quise realizar. Cuando yo era muy pequeña, aparte de ser maestra y mamá, había un sueño de ser bailarina. En la vida mi mamá me iba a apoyar para ser bailarina, pero es un sueño que yo hubiera querido realizar, o por lo menos una clase modelo me hubiera querido ir, ¿verdad? Ahí en esa primer casilla usted piense en esos sueños que en algún momento quiso realizar, pero ya no lo hizo. Bueno, yo hubiera puesto ser bailarina, otro hubiera puesto aprender a conducir a los 16. Ahí les voy a contar por qué después. ¿Qué otra cosa? ¿Qué un sueño que usted quiso realizar, pero no, se quedó a medias? Ahí en esa casilla colóquelo. ¿Qué le busque? O si puede ser una cosa, dos cosas, pues no sé, ¿verdad? Colóquelo ahí. Sueños que quise realizar, que yo quise realizar, pero por X o Y motivo no se realizó. Muy bien, yo busqué la palabra creer, y la palabra creer dice considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. A ver, viene Jesús, estaba con sus fans, despidiéndolos, ¿verdad? Sí, bueno, gracias por venirme a escuchar en la orilla, y ella te estaba dando ahí gracias, y despidiendo, presumo que tomándole la mano a la gente, y le dice a los discípulos, miren, adelántense, suban a la barca, crucen. Ir al mar, había oleaje alto, siendo algunos pescadores, pienso yo, pero ¿por qué nos están mandando si las olas, el mar está picado? ¿Por qué, verdad? Pero bueno, a Jesús no se le dice no, entonces se suben a la barca, se van, empieza el oleaje, y así somos, ¿verdad? Tenemos un sueño, una meta, y Jesús te dice, ve,
Tú tienes el poder para hacerlo. Tenemos la certeza de algo y debemos empezar a avanzar. Los discípulos empezaron a avanzar, pero a veces nosotros no avanzamos, ¿verdad? Sí, quiero cumplir esta meta, quiero realizar este sueño, pero ahí nos quedamos. Entonces aquí la figura de alguna forma es: avancen, suban ustedes y avancen. A veces nosotros vemos el oleaje, los discípulos no lo vieron, ¿verdad? Subieron a la barca, se fueron y ellos, fueron obedientes. Entonces nosotros tenemos que ver que a veces tenemos esas metas, por eso llenaron la primer casilla, esos sueños que no cumplimos, esos sueños que estuvieron ahí, que fueron un anhelo en algún momento, pero vimos el oleaje y no nos subimos al barco. Tener fe es tener implícito que voy a confiar en Dios, esté como esté el oleaje, esté como esté mi barca. Yo voy a confiar en Él. No importa qué difícil sea lo que yo voy a pasar. Porque yo imagino, ya después vamos a ver las caras de los discípulos. Yo imagino, ay Dios, hace mucho tiempo, mucho tiempo, mi familia, la familia de mi mamá es de Puerto Barrios. En algún momento nos decidimos subir a una lancha y pasar porque queríamos conocer la arena blanca, y fue una mala idea. Primero porque el mar es una cosa impresionante y no son barcotes, o sea, son unas cositas chiquitas como canoitas y ahí uno va pasando el mar. Entonces a veces esa figura es, miren, no importa, tú tienes que realizar, tú debes de realizar tus sueños no importando cómo estén las olas del mar. Muchas veces no vamos a tener manual, ¿verdad? Tú tienes que tener la certeza que Dios está con nosotros, pero no vas a tener un manual. Por ejemplo, yo pienso en los padres. Vas a ser papá y tú no tienes como, ay, qué bonito los 9 meses, pero después cuando tienes ese bodoquito, ¿qué? No tienes un manual. Es una hoja en blanco que Dios te da. Nuestro primer empleo, tenemos todo lo básico, pero no tenemos un manual, ahí vamos, y vamos ahí lanzándonos. Eso es fe, el no saber, pero tener la certeza que yo voy a ir y yo voy a hacer, porque es algo que me va a beneficiar. Entonces la fe implica acción. Yo tengo que subirme al barco, yo tengo que ir hacia mi meta. No lo tengo que dejar a medias, o no tengo que titubear, ¿verdad?, de subir o no subir. Ahora, número 2, su segundo cuadrito dice, ¿por qué no lo realicé? Entonces, por favor, ahí usted puso metas, sueños que no pudo realizar. Ahora, ¿y usted por qué usted cree que no lo realizó? Por ejemplo, yo no estudié ballet porque de alguna hora mi mamá no quiso, ella no me miraba bailarina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted no realizó esos sueños? En el verso 25, estamos siempre en Mateo 14, en el verso 25 dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Vamos a leer 26 y 27. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Se subieron al barco, se fueron, pero no sabían lo que les esperaba. Miren, cuando anochece no se ve el mar, está totalmente oscuro y es una oscuridad inexplicable. Entonces ellos estaban a la mitad, estaban recorriendo, estaban en el mar, y a veces no realizamos nuestros sueños porque nos da miedo. Ellos estaban a la mitad, ¿verdad? A la mitad, pongamos, del mar, y de repente empiezan las olas a azotar y de repente empiezan a hacer un montón de cosas, el barco se empieza a mover. Y entonces, imagínese que de repente usted está con el miedo. Les voy a contar una anécdota para representarlo mejor. En mi GC yo tengo hombres fuertes y valientes,
Ajá. Y les voy a contar, mi techo no es terraza, ¿verdad? Sino que mi techo es así de lámina. Entonces cuando pasa el gato, se oye el gato. Cuando pasa la hoja, se oye la hoja. O sea, si cuando el viento, se oye el viento, se oye todo, va. Entonces una noche estábamos en el GC para representar más o menos lo que le pasó a los discípulos. Y estábamos ahí, y yo sí que Jesús, y yo hablando de Jesús. Y de repente pasó el gato. ¡Pah! Pero es un escándalo, corrió. Ustedes vieron, cuando yo volteo a ver, porque yo normal, yo estoy acostumbrada. Cuando yo volteo a ver la cara de mis hombres fuertes, de los hombres fuertes y valientes, tenían una cara, estaban pálidos, y tenían unos ojos así grandotes, y de repente uno de ellos me pregunta, Noé, ¿qué? Le digo, ¿qué es eso? Pero estaban muy mal. Es el gato, le digo yo ahora. Entonces, ellos se asustaron. Y sí, fue el gato, efectivamente era el gato. Entonces, cada vez que pasa algo así, es el gato, y se oye algún ruido, es el gato, de todo es el gato. Pero imagínense los discípulos ahí en mitad de la barca, y de repente les aparece un hombre caminando en el agua. Nunca pensaron, es Jesús. Esto es un fantasma. Se los relaciono. Nosotros tuvimos metas que no realizamos. Nos subimos, algunas de ellas tal vez las logramos hacer. Nos subimos a la barca, pero en medio de la barca tuvimos miedo. Nos apareció, algo pasó y tuvimos miedo. Entonces, la fe es un músculo que debo ejercitar. ¿Qué significa el miedo? ¿Qué significa cuando Jesús se les apareció? Que Dios te va a poner pruebas para ejercitar tu fe. Ahora les cuento la historia del carro. Por mucho tiempo yo quería un carro, y quería un carro, y el carro, y la fe, y el carro. De repente un día me resultó mi familia con la sorpresa de, mira mija, te vamos a dar tu carro. Y efectivamente me dieron mi carro. Lo que yo no sabía era que gracias, mi carro. Lo que no sabía era que iba a venir después de tener el carro. Yo me fui a meter a una casa de lámina, me pasé llevando una señora. Y así como me impactó a tal punto que a mí me aterra agarrar el carro hoy por hoy. Entonces ahorita que me fui a un retiro el fin de semana, dije, tengo que ejercitar mi fe y tengo que agarrar ese carro, no me va a vencer el miedo, porque ya lo conseguí, ya Dios me lo dio. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Estamos como los discípulos en la barca, estamos subidos en la barca y empiezan a azotar las olas, los problemas, y empiezan a azotar los miedos, y se nos aparece el gato. ¿Y qué es lo que hacemos? Ay, no, mejor no quiero. Así como a mí me pasó, yo empecé a manejar hace como 2 meses y hoy por hoy, ahí está el carro estacionado. Me cuesta mucho nos fuimos con nuestras amigas, Noelia, ahí sí vas a agarrar el carro. Yo, no, bien, obligada a agarrar, pero miren, no ha sido una buena experiencia. Pero yo he entendido que yo tengo que tener fe y tengo que creerle a Dios que si me dio el carro, yo voy a terminar conduciendo ese carro y que voy a estar bien y que no va a pasar nada más. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Tenemos un sueño, queremos realizar algo, ponemos nuestra fe, accionamos nuestra fe, nos subimos al barco, estamos ahí, viene algo, ya no quiero, ya no, me bajo, ya no más. Porque así nos pasa, nos da miedo. Entonces Jesús luego les dice, calma, soy yo. Calma, soy yo. Y esa es la palabra para ti hoy también. Calma, Jesús está ahí. No te bajes de ese barco, no te bajes. Dios va a hacer que tu fe sea ejercitada. ¿Y cómo vas? Es como cuando sales a correr, sales a caminar, vas al gimnasio. Es un músculo el que tú vas a ejercitar y va a crecer. El punto número 3, la incredulidad y la fe no se llevan.
la incredulidad y la fe no se llevan. Vamos a leer, ahí va a entrar don Pedro en escena. Verso 28, vamos a leer 28 al 31. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Verso 30. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Yo busqué qué era incredulidad. Incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o no está. Entonces, no se llevan, ¿verdad? Creo o no creo, pero no podemos, sí creo, pero mejor no. No podemos hacer eso, ¿verdad? Hoy Mauricio me dice: ¿lista? Sí, no, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso, ¿verdad? Sí, esto, pero no, ¿verdad? Entonces, no nos prestemos a no creer en la palabra de Dios. Que nuestra fe sea mucha, no poca. Y que no seamos como Pedro de retarlo, ¿verdad? Porque así es como: ¿sos tú? Yo quiero caminar también. Voy yo también hacia ti. Entonces viene Jesús y le dice: ay, ok, ven, yo quiero caminar, ven pues. Y cuando dijo, se asustó, se hundió y se asustó. Entonces, no, que nuestra fe sea más, porque Jesús le dice: ¿por qué tuviste poca fe? Jesús está contigo y la fe es el alcance final para que tu sueño se haga realidad. Con la fe tú vas a caminar y Jesús va a estar ahí cuando tú lo necesites. ¿Por qué? Porque cuando Pedro se hundió, Jesús lo tomó de la mano y Jesús lo saca del agua. Muchas veces las circunstancias que te rodean te van a sobrepasar. Una vez en una prédica escuché que cuando Moisés abrió el mar, no fue como la película que yo vi, sino que yo escuché que Moisés tuvo que entrar al mar y que llegó un momento en que el mar le llegaba hasta el cuello. Y de alguna forma, así nos pasa cuando accionamos nuestra fe. Así nos pasa. Tenemos que entrar y hasta que Dios te va a decir: ok, ¿quieres esto? Yo estoy contigo. Van a ver, no es fácil, pero yo estoy aquí. Tal vez el mar te está llegando hoy por hoy al cuello por conseguir lo que quieres, pero Dios lo va a abrir. Dios va a abrir ese mar para que tú lo consigas y lo cruces. Entonces, usted tiene un tercer cuadrito ahí que dice: sueños que en la actualidad deseo. ¿Qué sueños tienes hoy por hoy? ¿Qué es lo que quieres lograr? No me gusta el trabajo donde estoy, yo quiero otro trabajo. Eso es un sueño que usted quiere lograr. No me gusta lo que hoy yo tengo ganas de abrir un colegio. Yo quiero un negocio. Eso es un sueño que hoy por hoy usted quiere realizar. ¿Qué sueño usted quiere realizar? Hoy vamos a activar esa fe para que esos sueños se hagan realidad. Porque la fe no es arte de magia, déjeme decirle. La fe es algo que usted va a ir caminando. No es como las películas de Walt Disney, ¿verdad? No es que va a venir el hada madrina y ya está el vestido, ya está la carroza, ya está todo. No. Tenemos que caminar hacia lo que queremos. Entonces, ¿cuáles son los sueños que usted hoy por hoy tiene? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿En qué quiere activar su fe? ¿En su familia, en su trabajo, en sus finanzas? ¿En qué quiere activar hoy por hoy su fe? ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad?
muchas veces cuando no llega en el tiempo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos pensando alcanzar, somos infelices. Porque yo le quiero ordenar a Dios que yo quiero hacer algo, que yo quiero que Él haga algo. Y así como Pedro dijo, yo quiero, lo retó, a veces nosotros retamos a Dios. Porque nosotros queremos que lo que nosotros deseamos se cumpla ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos algo? Y la respuesta de Dios no está mañana como yo lo quiero. Y resulta que yo activé mi fe y puse todos los pasos y la respuesta de Dios es no. ¿Qué pasa? No, nos entristecemos. Es que yo quería eso y tal vez Dios no quería. Entonces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Se nos fue la felicidad. O nos enojamos por lo que no conseguimos. O es tanto que nosotros pues nos vamos, ¿verdad? Nos ofendemos tanto que Dios no responde. Me voy a buscar, tal vez en otro lado hay, ¿verdad? Tal vez en otro lado sí me lo concede. Y entonces empezamos a condicionar la felicidad con algo que no se nos ha dado. Pero lo que tienes que saber es que Dios conoce los tiempos exactos y que Dios sabe qué es lo que te va a bendecir y Dios sabe qué es lo que tú necesitas, no lo que yo quiero. Entonces nuestra felicidad depende de una situación y de una circunstancia y eso hace más largo el camino, porque entonces eso no es fe, eso es por lo que yo quiero, es que Dios haga esto por mí y es una obligación. Es como la cultura latina, ¿verdad? Con los hijos. Están los hijos ahí 50 años viviendo con los papás. Y esa cultura, y entonces es que él me tuvo, me tiene que mantener. Lo he escuchado, yo lo he escuchado. Y Dios te creó, efectivamente. Y Dios quiere grandes cosas para nosotros. Pero tenemos que trabajar para obtenerlas. Entonces, nuestra felicidad no tiene que depender de que yo quiero que esto pase. Mi felicidad depende de mi decisión de ser feliz. Yo voy a ser feliz a pesar que, y usted le pone ahí, yo voy a ser feliz a pesar que yo tenga problemas en mi casa, porque Dios tiene el control de esto y yo voy a descansar en Dios. Yo voy a ser feliz a pesar que el trabajo que tengo hoy por hoy no me gusta, pero yo sé y tengo fe que voy a estar en un lugar mejor. Yo voy a ser feliz porque descanso en Dios, no descanso en yo que todo lo puedo, que me fortalezco, descanso en Dios. Y eso es fe, que usted sabe que usted está dando pasos, que usted está llegando más allá, con Dios tomado de la mano, pero a pesar de todas las circunstancias, Dios está contigo. Y mi felicidad no va a depender de si se hace o no se hace. Mi felicidad va a depender porque yo descanso, que Dios sabe lo que yo necesito. Y para terminar, la última casilla dice, ¿qué debo hacer para hacerlo realidad? ¿Qué pasos vas a tomar para hacer realidad eso que tú tienes ahí en esa hojita de sueños que yo deseo? ¿Qué pasos vas a hacer? Puede ser que estoy mal económicamente. ¿Qué pasos vas a hacer para ordenarte? Y vas a activar tu fe y vas a accionar hoy tu fe, y lo que tú desees se va a hacer en el tiempo de Dios, en el tiempo adecuado. Y para finalizar, les tengo un verso que si usted dirige su vista a la pantalla, dice, se lo voy a leer, dice ese verso, que Dios que da esperanza,
los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 18:13 creo que dice ahí. 15:13. Entonces, ese es un verso para usted. Le voy a confirmar la cita. La cita es Romanos 15:13. Entonces, esa es una cita para usted, para que usted se la lleve en su corazón. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abunde la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que abunde la fe en usted. Y que sepa que Dios está con usted todo el tiempo, sosteniéndolo y llevándolo de su mano.